Estamos comenzando el tiempo de Cuaresma y este tiempo iniciamos un tiempo maravilloso de preparación para celebrar la muerte y resurrección del Señor. Es una gracia de Dios, es el tiempo de Cuaresma, que es tiempo fuerte. La Cuaresma es la gran invitación que Dios nos hace a dejarnos amar por Él. Por eso debemos aprovechar este tiempo especial para dar frutos de conversión. Esta Cuaresma debe ser para nosotros un tiempo de cambio. No es tanto que el Señor nos exija que tengamos que cambiar, sino más bien que nosotros seamos dignos de recibirlo y aceptar que Dios nos ama. Es el trabajo grande de la Santa Cuaresma, porque muchas veces nosotros siempre estamos a la expectativa. ¿Será que Dios me ama? ¿Será que no me ama? No, Dios nos ama y nos busca. Entonces el tiempo de Cuaresma es para que quitemos todos estos prejuicios y nos preparemos al encuentro con el Señor, seamos dignos de su presencia. El tiempo de Cuaresma nos ofrece 40 días para ser probados junto con Jesús. Deberíamos entenderla como un entrenamiento para vivir en un modo nuevo. Jesús va a instruirnos cómo frenar nuestros propios deseos para servir a los demás, y por eso Él tuvo la experiencia de 40 días y 40 noches en el desierto preparándose para su vida pública y donde fue tentado por el demonio. Pero ese entrenamiento le sirvió para rechazar al maligno y ponerse en el camino del servicio a cumplir la voluntad de Dios. Por eso, ese tiempo nos ayudará a dejar los hábitos que nos debilitan y no nos dejan progresar en la virtud que necesitamos para seguir adelante en los caminos del Señor. Muchas veces hablamos de las virtudes, pero muchas veces también no descubrimos las virtudes que nos encaminan hacia el Señor. Ese es el trabajo de la Santa Cuaresma. ¿Qué herramientas tengo yo para seguir al Señor? ¿Qué herramientas tengo yo para rechazar el mal? Muchos, sin darnos cuenta, estamos consumidos en muchas preocupaciones terrenales que totalmente nos desubican del camino de la vida, como son los vicios, el materialismo exagerado, la envidia, la soberbia, el orgullo, la apariencia del vivir, el miedo al qué dirán, la falta de tiempo para lo que es prioritario. En una palabra podríamos decir que estamos fuera de lo más primordial que nos hace felices, y es buscar la fuerza y la sabiduría divina para orientar nuestra vida y así poder ayudar a los demás. Tiempo de Cuaresma es para definir qué es lo que realmente me hace feliz, cuál es lo prioritario, qué es lo que a mí me hace santo, y rechazar aquello que no me hace santo, porque el encuentro con el Señor me capacita también para mirar hacia alrededor nuestro y cómo servir a los demás. Si no estoy con el Señor, tampoco puedo servir a los demás. Por eso sería provechoso en este tiempo de Cuaresma que nos propongamos cambiar ese estilo de vida y poner más confianza en Dios y reorientar nuestras vidas hacia Dios, siguiendo el modelo de Jesús. Es decir, estar siempre preparados para vencer las tentaciones que a diario se nos presentan. El camino hacia la vida de Dios tiene muchos obstáculos, pero es lo único que podemos nosotros buscar todos los días, y especialmente en ese tiempo de Cuaresma. Por eso el libro del Génesis nos ha hablado del diluvio universal, y solo Noé y su familia se salvaron de este diluvio por ser fieles a Dios. Por más catástrofes que haya en la vida, por más cuestionamientos, si estamos fieles al Señor, Dios nunca nos va a abandonar. Ese es el secreto de estar con el Señor. Muchos hubieran podido quedar en el arca y no pudieron, no fueron dignos. ¿Por qué? Porque no cumplieron como debían estar en esa arca. También nosotros tenemos que cumplir a cabalidad la fidelidad con el Señor para ser dignos de esa salvación y así el diluvio no nos pueda destruir. Dios tiene que intervenir
en el mundo porque la humanidad se había alejado de Dios y vivía en pecado. Dios tiene que intervenir para corregir a la humanidad porque el pecado es incompatible con Dios. El pecado destruye la vida y asesina la felicidad del hombre. Por eso tiene que ser eliminado de nuestra existencia. Lo más terrible para el ser humano es no ser feliz. Y la felicidad no la encontramos en el mundo material o en otras cosas, sino en la fidelidad a Dios. Y toda nuestra vida, nuestros trabajos estén orientados a cumplir su santa voluntad. Y por eso entonces también el pecado nos lleva a destruir, a asesinar la vida de la gracia de Dios. Y es triste, porque el asesinato más terrible es borrar de nuestra vida la presencia de Dios. Y cuando borramos la presencia y la vida de Dios en nuestros corazones, perdemos toda nuestra razón de ser en la existencia, la razón de ser de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestros sueños, etc. Después del diluvio, comienza una nueva etapa para la humanidad, una etapa en la que se hace presente las bendiciones de Dios y el compromiso de la fidelidad en la manifestación con Noé. La Cuaresma es tiempo propicio que debemos aprovechar para el reconocimiento de nuestros pecados, el ruego del perdón a Dios mediante el sacramento de la confesión, la acogida de la palabra de Dios del Evangelio en Jesús, la buena nueva, frente a la desconsoladora noticia de cada día e intensificar la oración y la recepción de los sacramentos en estos días. Será como el arca de Noé que llevarán a vivir una vida más nueva y más cerca de Dios nuestro Padre. Es algo muy importante pensar al Señor esa parte que en estos días hay muchas noticias desconsoladoras que no nos dan seguridad, que no nos dan esperanza. Por eso el tiempo de Cuaresma es volver nuevamente a ese caminar con el Señor a través de la oración, a través de los sacramentos y cada una de las prácticas que la Iglesia nos ofrece y que comúnmente nosotros a veces no le damos importancia. En la segunda lectura de San Pedro recuerda que con la muerte y la resurrección de Jesús, Dios se hace un nuevo y definitivo pacto con los hombres, pacto que queda sellado con el sacramento del bautismo. Nos incorporamos a la familia y los hijos de Dios, a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El agua del diluvio fue el elemento purificador y el arca fue el instrumento por el medio del cual Noé y su familia salvaron la vida. Ese es el significado del arca de Noé, el diluvio. Nosotros por el agua del bautismo somos purificados del pecado y formamos parte de la vida de Dios, una vida nueva que podemos disfrutar gracias a la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hemos analizado en muchas ocasiones. Este es mi Hijo amado en el cual pongo mis complacencias. Nace en las aguas del bautismo, a la cual recordamos hoy también el arca de Noé con el diluvio universal. Solo una familia se salvó. Por eso el bautismo es la salvación que nos incorpora a la vida de la gracia. Si el arca de Noé tuvo que realizar una travesía por medio de las aguas del diluvio, nosotros hemos hecho también una travesía desde la orilla del pecado hasta la cercanía con Dios. Por medio de Jesús, este camino no es fácil. Por eso San Pedro nos invita a mirar el ejemplo de Jesús, que sufrió siendo inocente para salvar a los culpables. La vida de Dios, la gracia, no es un camino fácil, es un trabajo de todos los días, de cada instante. ¿Por qué? Porque para eso Jesús nos dio el ejemplo. Él murió por nosotros, por los pecadores, siendo inocente. La vida de la gracia merece dar el todo por el todo. Y ahí se necesita un compromiso de todos los días de nuestra vida. Ahora, en esta Cuaresma se nos ofrece la posibilidad de caminar durante 40 días hasta la alegría de la Pascua, símbolo de nuestra llegada al puerto. Y será una travesía de tranquilidad si la realizamos de la mano del Señor por medio de la oración, por medio de los sacramentos y el compromiso cristiano de fidelidad a Dios, especialmente en las prácticas de caridad cristiana,
acciones concretas que se deben dar durante ese tiempo de Cuaresma, ejercitando actitudes de perdón, de misericordia, motivados por una real sencillez de corazón y de mucha humildad, especialmente con los pobres y abandonados. Es un tiempo para hablar poco y hacer mucho. Es un tiempo de reflexión y también de compromisos para que nosotros podamos realizar un compromiso en la casa, en la familia, con los amigos, con los grupos a veces. ¿Qué estoy haciendo? Y el ejercicio de la caridad de la Santa Cuaresma es las obras de caridad. Las obras de caridad. A veces hablamos mucho de Dios, en fin, nos motivamos, somos emocionales, pero a la hora de la verdad, como dice el Papa Francisco, es tiempo de hablar poco y hacer mucho. Y hay que comenzar en la casa. Muchas veces nos hacemos oración muy bonita para los demás, pero en nuestra casa nos falta tener ese sentido profético de la cercanía con la esposa, con el esposo, con los niños, con los jóvenes, en fin, hacer la cercanía de Dios. Para el hombre, no tendrá sentido el Evangelio como buena noticia mientras no llegue a aceptar la invitación de Jesús, convertidos y creer en el Evangelio. La Cuaresma nos invita a reflexionar sobre nosotros mismos y a reconocernos pecadores y dar un salto hacia adelante para alcanzar el perdón de Dios por medio de una sincera conversión. Un trabajo exclusivo de cada uno es, primero, reconocernos que somos pecadores, que necesitamos convertirnos, que necesitamos creer. Por eso vienen las preguntas que podemos hacernos en este día y mantenerlas durante esta semana. ¿Y cómo podemos arrepentirnos si no escuchamos a Dios? Muchos queremos ser buenos, pero no hacemos el esfuerzo de ser buenos. Muchos queremos ser pacíficos, pero no hacemos el esfuerzo de ser pacíficos. Somos violentos hasta con las palabras, el modo de hablar. En fin, todo eso va creando. Es porque no escuchamos a Dios, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos dará la sabiduría necesaria para que nosotros podamos descubrir dónde podemos cambiar, qué necesidades tenemos. Otra pregunta, ¿cómo podemos escuchar si no hacemos silencio en nuestro corazón? Hay mucho ruido en nuestras vidas, en nuestros corazones, en fin, terrible. No somos felices, no tenemos paz. En fin, ¿cómo podemos nosotros escuchar a Jesús? Por eso la oración en silencio ayuda muchísimo también en el hogar. Sentarse con humildad y hacer esa oración y pidámosle silencio para poder descubrir las necesidades que tenemos de conversión, para ser mejores hombres, mejores mujeres, mejores jóvenes, mejores niños, imagen y semejanza de Dios. Cómo yo realmente me comporto frente a los demás con mi misma persona. Es necesario hacer callarnos muchas veces y mucho ruido cotidiano para oír mejor la llamada de Jesús a cambiar y renovarnos, a recibir la gracia de nuestro bautismo y morir al pecado y resucitar con Cristo. Es un esfuerzo que hay que hacer todos nosotros. Tengamos confianza en Dios, arrepintamos de todo nuestro mal, de todo lo que impide que seamos auténticos hijos de Dios. Y si hacemos esto, Cristo vencerá el mal que hay en nosotros y nos ayudará a que nos convirtamos. La palabra conversión comenzó precisamente el miércoles de ceniza, convertidos y creer en el Evangelio. Recuerda que eres polvo y en polvo te has de convertir. Y creo que en este tiempo, en esta experiencia de este año de la pandemia hemos aprendido mucho. Cuánto la impotencia del ser humano frente a los males, a las enfermedades. La impotencia también para decir, ¿qué hago? No hay solución. Y solamente queda la respuesta, el encuentro con el Señor, el encuentro con los hermanos, pero en una dirección espiritual, a través de las obras de caridad, porque todos somos importantes. Así como esta pandemia agarró a todos, ricos, pobres, en fin, también el encuentro con el Señor es una acogida amorosa del plan del Señor, para que nos amemos de verdad, para que quitemos el orgullo, seamos más humildes y más sencillos y nos acojamos en el tiempo fundamental del Señor.
Mirando a nuestro alrededor vemos a muchos hombres insatisfechos, infelices, pero no se sienten pecadores. Es otra realidad también. Tanto desastre del mundo, tanta soberbia, tanta insatisfacción, en fin, y todo eso, pero dicen que no son pecadores. Y muchas veces pasa por nuestra mente también, yo no soy pecador, el otro es el que necesita de Dios. Qué tristeza. Por eso la Cuaresma es la invitación al arrepentimiento y a la conversión, aunque resultan incomprensibles e inaceptables para muchos. No importa, porque alrededor nuestro va más la motivación de que el pecado no existe, de que el mal no existe, de que el demonio no existe, en fin. Y sin embargo no son felices. Pero cuando nosotros realmente queremos enfrentar el mal, el pecado, comenzamos a sentir la necesidad divina y ahí encontramos la paz, la alegría del Señor para poder hacer el bien. Por eso el tiempo de Cuaresma es un tiempo para practicar las obras de caridad. Recordemos que son 14, las 7 espirituales y las 7 espirituales. Hagamos un ejercicio. Y esa caridad no es salir por allá 100 millas a hacer la caridad, no. Puede ser en nuestra misma área, en nuestra misma familia, con los mismos amigos. ¿A cuántos les hemos negado el saludo? ¿A cuántos les hemos negado el perdón? En fin, y todo eso. Una oración en ese tiempo de pandemia, una llamadita telefónica a los enfermos, lo que sea. Esa parte. Y esa acogida amorosa, la oración de rodillas frente al Señor. Es un sentido profundo de mucha, de verdad, de mucha humildad. No ha de ser así entre nosotros. Para disfrutar la alegría del perdón y el gozo de nuestra liberación, tenemos que reconocer nuestra condición de pecadores. Daremos un paso adelante en el camino de la conversión si hacemos la Cuaresma como un verdadero camino en el que facilitemos un mayor encuentro con Dios por la oración, los sacramentos y una vida austera. Qué lindo que durante el tiempo Cuaresma el ejercicio pedagógico en las familias también, porque no solamente es reconciliarse en el sacramento de la confesión frente al sacerdote, sino también reconciliarnos en familia. Por eso qué bonito también expresar las 5 pasos para la confesión: examen de conciencia, contrición de corazón, propósito de la enmienda, confesión de boca y satisfacción de obra. Hacerlo en casa. Y se hace a través del silencio. El uno habla y el otro escucha, con amor, con sencillez. Se hace entender también con amor. No grita, no da su vigencia, sino simplemente se pone en la condición de una persona pecadora. Porque el esposo necesita de la esposa necesita de los hijos, necesitan de los padres, y los padres necesitan de los hijos, de los vecinos. En los grupos apostólicos lo mismo. Necesitamos el uno con el otro de una forma bien práctica. Son las obras de caridad. Por eso, pidámosle al Señor que daremos un paso adelante en el camino de la conversión si hacemos de la Cuaresma un verdadero camino en el que facilitemos un mayor encuentro con Dios por la oración, los sacramentos y la vida austera. La Cuaresma es para preguntarnos: ¿quiero obedecer a Jesús? ¿Quiero escuchar su predicación y acoger su reino y creer en la verdad? Hermanos, dejemos que hoy Cristo nos hable. No nos hagamos sordos a esa invitación amorosa del Señor. Ojalá que hoy lo escuchemos y le hagamos caso. Pongámonos a tareita durante esta semana a hacer un acto de conversión en nuestra casa, en nuestras familias. Ojalá los grupos apostólicos hagámoslo más sencillo, más tranquilo. Seamos sinceros. Y ese reconocimiento debe ser personal y comienza en casa. Sagrar sacramento de la vida, que es la familia, por las fuentes del bautismo, para que nuestra comunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, encarnada en cada uno de nosotros, comience a visualizar una nueva alegría, que es el perdón y la gracia, para poder prepararnos para la fiesta de la Pascua del Señor. Que así sea.